La Venezuela post-Nicolás Maduro cumplió esta semana 100 días. Y 100 días cumplió también el miércoles Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta al frente del Ejecutivo. Desde entonces, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía, la normalización de relaciones con Estados Unidos avanza a toda marcha, se firmaron acuerdos con petroleras como Repsol y Chevron y fue modificada la normativa para el sector petrolero. Pero la principal figura de la oposición, María Corina Machado y otras, siguen fuera del país y el aparato represivo no ha sido desmontado. Estados Unidos, que el 3 de enero anunció que controlaría el país, tiene una hoja de ruta con 3 fases: estabilización, recuperación y transición. Esto es DW Actualidad en Análisis y hacemos memoria y balance de los 100 días de la Venezuela post-Nicolás Maduro. Con invitados de lujo, Luis Vicente León, economista, analista político y director de la consultora Data Análisis, y con Andrés Caleca, también economista, fue director del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y precandidato presidencial para el proceso de 2024. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Gracias a ambos, economistas, pero con participación activa en el debate político de Venezuela. Luis, todo fue una sorpresa ese día, el 3 de enero. Las imágenes de los helicópteros, la publicación de Trump sobre el destino de Maduro, luego el anuncio del presidente estadounidense de que María Corina Machado no figuraba en el guión y de que Estados Unidos se haría cargo de Venezuela. La pregunta es: ¿quién maneja Venezuela y cómo evalúa el proceso hoy, comparándolo con sus expectativas del 3 de enero? Bueno, quizás la sorpresa importante precisamente no es que se haya producido un cambio forzado, sino la sorpresa era que Estados Unidos hiciera ese acto y mantuviera a la vicepresidenta en poder, que mantuviera la estructura institucional del chavismo y no utilizara básicamente lo que era tradicionalmente su aliado fundamental, que era tanto María Corina como la dirigencia opositora, bajo la tesis fundamental que utilizó en su momento, de que independientemente de los temas de justicia, legitimidad o soporte popular, no existía la posibilidad de mantener el equilibrio o el orden interno del país sin estar adentro, sin controlar instituciones, sin tener una capacidad de integración nacional. Entonces, esa sorpresa se ha ido alargando en el tiempo, en estos 100 días, en una estrategia que al final podríamos decir que es una estrategia en la cual tú tienes un principal, que es básicamente con fuerza simétrica Estados Unidos, que tiene la fuerza para presionar cambios y acciones en Venezuela, tiene la amenaza creíble que la mostró el 3 de enero para presionar esos cambios dentro del chavismo, pero también tiene un power broker, que es básicamente esa vicepresidente, que juega un papel de bisagra entre la demanda de los Estados Unidos y los agentes que controlan la institucionalidad del país y que son agentes chavistas. Es decir, que controlan instituciones que también tienen básicamente relaciones con actores que hubieran podido ser difíciles de controlar en el orden interno por parte de la oposición. Y esa bisagra tiene como función principal avanzar en demanda de Estados Unidos, pero a la vez mantener el orden interno, lo cual le da un poder también para decir más o menos hasta dónde se puede llegar en las presiones americanas, qué cosas pueden avanzar, probablemente más fáciles en economía que en política, pero garantizando de alguna manera que el país se mantenga en paz y en orden, mientras ocurre eso que tú acabas de describir, que es la recuperación del sector energético, económico, la estabilización económica del país, para luego y solo luego conversar de política. Voy a hacer rápidamente un pequeño disclaimer. Hablamos hoy de la situación hoy en Venezuela. Si el proceso es legítimo, la legalidad de la intervención estadounidense, etcétera, es una discusión válida, es una discusión que hay que tener, pero no es la discusión que vamos a tener hoy. Seguimos con Andrés Caleca, que también está en Venezuela, en San Antonio de los Altos. Hablaba Luis Vicente de un principal y un agente cuya cara visible es hoy Delcy Rodríguez. Quería hablar precisamente de ella con el señor Caleca. La cuestión de la falta absoluta o falta temporal de Maduro, la prórroga del mandato interino de Delcy Rodríguez. ¿Dónde estamos parados hoy?
Bueno, lo primero que quisiera decir para engarzarme con lo que terminó diciendo Luis Vicente, es que en este diseño estratégico de lo que ha pasado en Venezuela, con el cual en términos generales estamos de acuerdo, es decir, una etapa de estabilización, una etapa de recuperación económica y una transición hacia la democracia, la oposición venezolana ha estado al margen. Ni en el diseño de esta estrategia, ni en su ejecución, hasta ahora la oposición venezolana ha participado. Hay evidentemente negociaciones, posiblemente las hubo antes del 3 de enero, las sigue habiendo permanentemente entre la administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez, pero la oposición venezolana no ha estado ni antes ni ahora en esas negociaciones. Y en ese sentido, esta es una gran debilidad del proceso. Felizmente los Estados Unidos en los últimos días, la administración Trump ha venido hablando de un proceso de reconciliación. Ojalá ese proceso de reconciliación que nosotros ya lo habíamos propuesto el 26 de enero, signifique en la práctica que la oposición venezolana tenga una participación importante en la toma de decisiones de lo que va a ocurrir de aquí en adelante, porque como decía Luis Vicente León, Delcy Rodríguez representa un clivaje entre la coalición del régimen chavista que sigue intacto en el país, incluyendo su aparato represivo, por ejemplo, como tú lo señalaste. Ahora bien, todo esto, ya voy a tu introducción, todo esto, por supuesto, ha sido un proceso absolutamente por encima o al lado, aparte de la Constitución venezolana. La intervención de los Estados Unidos significa un cambio sustancial de la geopolítica mundial. Es un experimento que veremos cómo funciona, pero que ya vemos que hay una pulsión en la administración norteamericana de repetirlo en otras partes, ¿no? Veremos cómo esto se configura. Somos testigos, testigos no, somos protagonistas de una historia que está en pleno desarrollo. Pero ya sabemos que este proceso se hizo al margen de la legalidad internacional y de la legalidad interna de Venezuela. De manera que plantearse, por ejemplo, que en la circunstancia venezolana, la ausencia absoluta de Nicolás Maduro de la presidencia y en consecuencia desatar los mecanismos constitucionales para suplir esa ausencia absoluta, no tiene ningún sentido. La constitución venezolana no está vigente en este momento en lo que está pasando en Venezuela. Pero además no estaba vigente mucho antes. Nicolás Maduro se había robado unas elecciones. Era un gobernante de facto, un usurpador de la presidencia. Y así la oposición venezolana lo ha denunciado, ha demostrado que ha ganado las elecciones, ha demostrado que el presidente legítimamente electo en Venezuela fue Edmundo González y que a partir del 5 de enero del año 2025 estamos en presencia de un gobierno de usurpación, una dictadura pura y dura, como lo clarifiqué muchas veces a lo largo de este tiempo. Entonces, ¿de qué ausencia absoluta estamos hablando? De un presidente ilegítimo. Es decir, mira, no tiene sentido ese tipo de discusión. Nosotros estamos en un problema político gigantesco, por supuesto en el contexto de un problema económico todavía peor. Pero como decía Luis Vicente, le acabo de oír a Luis Vicente una frase feliz. Es más fácil resolver el problema económico que el problema político venezolano, el nudo político venezolano. Cómo este proceso de estabilización que compartimos como necesario, de recuperación económica, que por cierto se ha acelerado tremendamente en las últimas semanas, puede transformarse efectivamente en una transformación del régimen político venezolano hacia la democracia y no hacia la reconfiguración de un régimen autoritario. Bien, y sobre esta posible transición, que según Estados Unidos, según Marco Rubio, es la tercera fase, sin fecha, sin demasiada concreción de una hoja de ruta, quería preguntarle una segunda pregunta a Andrés Caleca sobre la ley de amnistía que se aprobó. Concretamente, sabemos que no fue abrir las puertas de las cárceles, pero la pregunta concreta es, ¿quedan presos políticos hoy en Venezuela? ¿Finalizó ese proceso? No, el proceso no ha terminado. De hecho, por cierto, te hablaba de que las cosas se están acelerando. Las últimas horas han sido muy rápidas, llenas de acontecimientos y noticias. Entre otras, ha pasado desapercibida el hecho de que en las últimas horas se están produciendo liberaciones
de presos políticos bastante, según tengo entendido, ¿no? Vamos a verificarlo. Pero lo cierto es que por lo menos hasta hace unas horas, se contabilizaban aproximadamente 435 presos políticos que continuaban en las cárceles, adicionalmente a 180 y tantos presos militares por razones políticas. Este es un tema muy importante porque los militares que han sido detenidos y se mantienen en prisión han sido reprimidos como nadie en este proceso, en estos largo de estos 25 años, siguen allí presos. Bueno, esto está avanzando, creo que hay que seguir insistiendo entre las demandas de la población venezolana y de la oposición venezolana que debe representarlas, el salario, los servicios públicos y todas estas cosas, debe ir acompañada y no puede cejar la demanda por la libertad de los presos políticos, porque la amnistía tiene que concebirse no como un proceso judicial como ha sido concebido hasta ahora, debe concebirse como un pacto de superación, como un pacto de superación de diferencias y de conflictos. Y eso no ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué no ha ocurrido hasta ahora? Porque la oposición venezolana no está en la mesa de negociación, salvo los diputados que forman parte de la fracción Libertad y otras fracciones en el Parlamento, pero que son una minoría muy pequeña. Salvo esa lucecita de negociación y de participación que significan nuestros diputados allí, en esta mesa de negociación entre la administración Trump y la administración de Delcy Rodríguez no está la oposición. Y quiero recordar al primer ministro McCartney, que hace días hablaba de que el problema es que cuando tú no estás en la mesa, muy posiblemente estás en el menú. Y eso le está pasando un poco, o es el peligro de lo que le pase a la oposición venezolana. Y hablando de la oposición y del rol, vamos a hablar un poquito más adelante, si tenemos tiempo en el programa. Quería terminar, antes de meternos en la economía, Luis Vicente, la fase de transición en este régimen tutelado, llamémoslo así, vendrá más tarde, ya hablamos de eso. Mientras tanto, y esto tal vez es una cuestión de percepción, ¿hay un clima de transición o de cambio en la calle, en los medios? ¿Eso se percibe o cambió el chavismo para que poco o nada cambie? ¿Cómo lo percibe usted? Siempre hablar de cuándo arranca o comienza una transición política. En ciencias políticas las transiciones son procesos forenses. O sea, tú sabes cuándo empezó la transición después de que terminó y entiendes qué es lo que está ocurriendo. Pero en principio lo que hay obviamente son cambios y cambios importantes. Este gobierno no es igual al gobierno de Maduro porque tiene una presión importantísima detrás. Tiene que ese proceso de amnistía del que estaba hablando Andrés arranca bajo presión, no porque el gobierno venezolano lo hubiera diseñado para liberar su preso político, para distender la relación, etcétera, sino que hay básicamente una presión externa que lo lleva a eso, como a muchas otras cosas. Procesos económicos que también se han ido liberando por presión. La ley de hidrocarburos tuvo una rapidez inusual en el tema parlamentario venezolano, porque hay presiones sobre la solución del tema energético, etc. Entonces, están habiendo cambios. Sí, es una transición. Bueno, realmente todavía, de nuevo, no estamos seguros. Pero lo que sí es claro es que no es cierto, por lo menos desde el punto de vista de las encuestas o del sentimiento que vivimos aquí en Venezuela en este momento, que tú sientas que todo el mundo en la calle está pendiente de la transición y el cambio político. Lo que la gente está pendiente es de la recuperación de su nivel de ingreso, de su salario, de la solución de sus problemas, de que se le va la luz. Es decir, que incluso ha ocurrido una cosa muy importante, que es que ha habido un cambio en las percepciones optimistas sobre el futuro. Más del 70% de la población en encuestas cree que en los próximos 12 meses la situación del país va a ser mejor y creen que ha habido una mejora en términos específicamente económicos. Y entonces aquí, eso que parece positivo, se te convierte también en un problema político. ¿Por qué? Bueno, porque hay un descalce entre lo que tú crees que está pasando y cuándo eso va a pasar. La gente cree que el optimismo es hoy, que la plata está entrando hoy, que el petróleo se está recuperando hoy, que el gobierno tiene más plata, más recursos, etc. Y en realidad, esos son eventos que van a ocurrir, pero que todavía no han ocurrido de manera plena. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si tú crees que el país está mucho mejor, tú estás exigiendo
que te mejoren tus salarios, tus ingresos, tu actividad, que tú sientas en el bolsillo eso que tú estás sintiendo en la cabeza. Y como no hay todavía ese match, esa conexión, comienza a sentirse más presión, sobre todo presión de incrementos salariales, presión de que se convierta ese optimismo en realidad en la población. Eso es lo que inunda el debate venezolano, la conversación venezolana, no el cambio político ni las elecciones. Cuando Luis Vicente León habla de encuestas y de opinión, no es que le contaron, él trabaja, su consultora justamente realiza encuestas de opinión, además de ser una consultora, de trabajar con datos económicos. Vamos a la economía, Luis Vicente. El impacto de las sanciones en los últimos años fue fundamental en la debacle económica de la Venezuela chavista. No es la única responsabilidad, pero sí tuvo un peso enorme, sobre todo en los últimos años. Estados Unidos fue cerrando grifos financieros y grifos reales de petróleo. Su política ahora es ir abriéndolos. La pregunta, ¿cuánto del entramado de sanciones queda en pie? Esta semana además hubo novedades muy importantes. Mira, es muy importante entender que Estados Unidos no ha eliminado las sanciones a Venezuela, ni una. Es decir, nosotros estamos en el marco de las sanciones al gobierno venezolano, no al país, no al sector privado, o por lo menos no al sector privado que no tenga relaciones con el gobierno venezolano. Esas sanciones están ahí intocadas y es muy probable que nosotros vivamos ese problema de sanciones durante muchísimo tiempo más, porque además es el mecanismo que permite el control de Estados Unidos sobre la economía y muchas acciones en Venezuela. Ahora, lo que ha habido es la construcción de una arquitectura de licencias que flexibiliza la acción dentro de las sanciones. Es decir, tú estás sancionado, pero tienes permisos para operar controladamente con un proceso de seguimiento de Estados Unidos frente a esas acciones. Esa arquitectura de licencias ha crecido o ha sido muy importante en estos 3 meses, en estos 100 días. Tenemos una arquitectura que yo diría que ya está casi completamente lista, donde se licenció la exploración, se licenció los servicios, se licenció la posibilidad de negociar los contratos petroleros. Todo eso está prohibido por las sanciones. Ahora tú puedes hacerlo porque cuando tienes licencia para hacerlo y puedes producir, puedes exportar, puedes comercializar petróleo, pero además por paralelismo, todos esos elementos han permitido también que se pueda hacer con más comodidad las operaciones petroquímicas, mineras, de oro, etcétera, que se van de alguna manera alineando con esa idea de flexibilización controlada. Cuando digo controlada es que todo tiene que estar seguido por la OFAC, es decir, por Estados Unidos. Tú tienes que reportar a los Estados Unidos lo que está ocurriendo. Tienes además que tener algunas condiciones, como por ejemplo ser una empresa americana, en la mayoría de los casos. Y cuando no es una empresa americana, tienes que cumplir las condiciones que cumple esa empresa americana, que parte por un tema central que cambia dramáticamente la realidad venezolana. Todos los recursos petroleros, mineros, petroquímicos, de oro, minerales, etcétera, que corresponden a pagos de regalías, impuestos o dividendos para el gobierno venezolano, no los recibe el gobierno venezolano de manera directa. Lo recibe una cuenta de Venezuela en el Tesoro de los Estados Unidos, y es Estados Unidos y el Tesoro quien decide cuándo, cómo y cuánto va bajando ese dinero poco a poco a introducirse en el sistema económico venezolano. Como verás, es un proceso completamente controlado por Estados Unidos, pero sigue siendo dentro del marco de sanción. Es decir, en resumen, todo lo que no está permitido está prohibido. Y sobre esta mecánica que se ha implementado a partir del 3 de enero, quería también pasar a Andrés Caleca. Lo que explicaba Luis Vicente León, básicamente, y si me equivoco me lo corrigen, el crudo venezolano extraído, ahora también por PDVSA, se envía a refinar a Estados Unidos, se vende a precio de mercado y luego Caracas obtiene una parte del producido. Es un nivel inédito de injerencia. La pregunta para Andrés Caleca, ¿funciona, está funcionando, es transparente? ¿Cómo sigue a futuro este esquema? Bueno, lo primero que tendríamos que
imaginarnos cómo los historiadores llamarán en el futuro esta etapa de Venezuela. Serán los años del protectorado, los años del tutelaje, porque algo de eso es lo que está ocurriendo, como lo ha explicado claramente Luis Vicente. En cuanto a los ingresos provenientes del petróleo, de la minería, del conjunto de exportaciones que son del interés geopolítico de los Estados Unidos y que se puedan hacer debido a las licencias que se han ido desarrollando, por supuesto, la soberanía que la nación tiene sobre el manejo de esos recursos está muy limitada, está sumamente limitada. Y el diseño de esta arquitectura de la que se hablaba es un diseño que parece que llega para quedarse, pero que tiene todavía una pata coja, digamos, en el proceso, que es la transparencia con la cual se maneja el tema. No solo la transparencia de cómo se maneja la relación entre Estados Unidos y Venezuela y el manejo de estos recursos entre los dos países, sino la transparencia de los recursos que puedan fluir definitivamente hacia el país, bien sea por vía de inversión o bien sea por vía de devolución de regalías, etcétera, que fueron depositadas en la cuenta de los Estados, de los Estados Unidos y que regresan a Venezuela. Mientras en Venezuela no hay una institucionalidad capaz de garantizar esa transparencia. Se ha hablado, por ejemplo, de la sustitución del fiscal general de la Nación, de la Defensoría del Pueblo. Ayer se habló de la renuncia de la presidenta del Banco Central, pero sigue nadie sin hablar de un tema central, que es la Contraloría General de la República. Es imprescindible que Venezuela, en este proceso para lograr esta estabilización y esa recuperación que señala la estrategia, fortalezca sus mecanismos de control interno. No existe control interno, no existe transparencia en el manejo de los fondos de Venezuela. La estructura corrupta, absolutamente corrupta, igual que la estructura criminal heredada del régimen madurista, sigue intacta en el país. Y este es un tema importante. Y este es un tema que tiene que resolverse lo antes posible para que el país pueda caminar efectivamente y no solo el país, la inversión pueda caminar efectivamente en unas reglas de juego claras para todos. Sí, la tarea de reconstrucción del Estado, en la que me parece difícil que pueda ayudar Estados Unidos, sino que tiene o ayudar en ciertos marcos, pero es una tarea evidentemente de los venezolanos. Vamos a dejar la economía para poder tocar otros temas. Luis Vicente, varios de los factores o actores que eran un obstáculo para la transición antes del 3 de enero siguen ahí. El chavismo, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, las Fuerzas Armadas y sus intereses económicos van a ser un obstáculo también cuando se produzca, si se produce esta transición, o la amenaza de Washington va a actuar ahí o puede actuar como un disciplinador. Mira, amenazas siempre van a existir. Es decir, en cualquier proceso de cambio, sin duda, tú vas a tener bloqueadores evidentes. Esto quizás es inédito en efecto. Es decir, un proceso un poco más complejo, pero sí es verdad que, número uno, sí se han producido, de nuevo, como decía, cambios importantes en la acción política y también en la acción económica. Vemos un gobierno que casi que podríamos decir que bueno, bajo presión, como quieras, tiene unas características reformistas. Es decir, sí hay una disposición de cambio con respecto a su propio futuro. Y yo diría que en realidad, independientemente de lo que ocurra en el plano político en el futuro, es prácticamente imposible imaginar que Venezuela va a regresar al pasado. Puede regresar a un proceso, puede ir a un proceso democrático o puede no ir a un proceso democrático, sino algo distinto también. Ambos escenarios están abiertos, pero no es probable que tú veas un regreso hacia lo que estaba, a lo que nosotros conocíamos. Ahora, ¿qué ha regulado, qué ha permitido, por ejemplo, que Delcy Rodríguez mantenga ese orden interno en los agentes institucionales del chavismo? Porque obviamente ahí hay diferencias importantes con lo que está pasando. Es decir, lo que tú estás viendo hacer por el gobierno de Delcy Rodríguez probablemente no, es rechazado por unas partes radicales dentro del chavismo, pero sin embargo no se manifiesta
por lo menos no están actuando de manera radical para protegerse o para presionar lo que ellos defienden. ¿Por qué? Bueno, porque paradójicamente pasa algo que si tú me hubieras entrevistado hace 4 meses, yo te hubiera dicho que era imposible. Y es que en realidad hoy la chica de Trump es Delcy, no es María Corina. Es decir, Trump le da el empowerment completo a Delcy Rodríguez para poder garantizar ese orden interno. Entonces, Delcy no solo es un dirigente político que intenta articular la unidad del chavismo, sino también es la única persona que garantiza que ese chavismo se mantenga en poder o que tenga opciones de protección en el futuro, que pueda negociar cuando ocurran las negociaciones previas a cualquier evento electoral futuro. Es decir, porque antes de una elección en Venezuela tiene que ocurrir ese pacto nacional que, por ejemplo, reduzca los costos de salida, permita que nadie gane todo y pierda todo en el proceso electoral, que se eviten los procesos de venganza y etcétera, que te llevarían de nuevo a la guerra interna o pondría en peligro la estabilidad y la paz. Todo eso tiene que pasar antes. Y quien puede proteger a ese chavismo, pues precisamente es esa Delcy Rodríguez, que tiene de alguna manera la representatividad de Trump. A actuar desde el chavismo radical contra Delcy es actuar contra Trump. Pero eso también ocurre en el lado de la oposición institucional. Como decía Andrés, la oposición institucional no está en la mesa, o por lo menos no está en la silla de la mesa, es decir, en este momento. Es verdad. Es importante, pero sin embargo, María Corina Machado representa sin duda un liderazgo importante o muy importante en el país. Estados Unidos y el mundo reconoce de alguna manera ese proceso de legitimidad de liderazgo y tiene básicamente relaciones importantes a nivel internacional. Pero lo que ha terminado de ocurrir es que Estados Unidos ha tenido que no solo presionar al chavismo, sino también presionar a la oposición institucional en cabeza de María Corina para evitar que ellos se conviertan en un factor que impida su desarrollo, que impida su plan de estabilización económica, energética, etc. La razón por la que María Corina Machado no está en Venezuela dando vueltas, que es lo normal, lo natural, lo que uno estaría esperando es que un líder de esas características estuviera dando vueltas por todo el país, incluso exigiendo negociaciones, cambios, elecciones, reestructurando su partido. No está aquí. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente Estados Unidos siente que una acción más dura, en el estilo más radical de María Corina Machado, pudiera desestabilizar el plan que Estados Unidos tiene. Entonces, fíjate que Estados Unidos no solo presiona al chavismo y lo mantiene más o menos unido bajo digamos, la amenaza creíble, sino que también lo hace con María Corina Machado y la oposición institucional convencional. Entonces, él es el actor de equilibrio y él también va a definir probablemente cómo se va a ir desenvolviendo las negociaciones o construcciones de pactos políticos en el futuro. Ojalá que ese pacto al final termine sí siendo entre venezolanos, porque no tiene sentido un pacto entre los Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, un pacto político que recupere instituciones y que plantee un cambio hacia la democracia, exige un pacto interno, nacional, no solo entre los partidos, no solo entre los líderes políticos, entre el país, entre sus instituciones, entre la sociedad civil, las universidades, etc. Es decir, el país se tiene que poner de acuerdo, porque la verdad es que desde el punto de vista económico yo soy optimista. Vamos a ver un año positivo. El reconocimiento de Venezuela por parte del Fondo Monetario Internacional apenas ayer representa un cambio fundamental en la economía. Solo esa decisión ya representa 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro líquidos en las reservas internacionales, más 4.000 millones de dólares adicionales que va a entregar en oro Inglaterra al reconocer el gobierno de Delcy Rodríguez. Pero hay además 8.000 millones de dólares de crédito de emergencia que van a venir del Fondo Monetario para atender los temas eléctricos. Pero es que además tú vas a tener una posibilidad de reinsertarte de nuevo en procesos de crédito multilateral. Es decir, económicamente, Venezuela tiene unas posibilidades muy importantes de recuperación, no de solución, no de desarrollo, pero sí de mejora con respecto a la situación dramática que tenía. Pero en política la cosa es mucho más compleja. Cuando arranques la negociación política es cuando vas a poner a prueba realmente todo lo que aquí está ocurriendo. Y ojalá
lo podamos hacer de manera correcta en Venezuela, porque es una situación muy compleja y una sociedad muy partida. Y con María Corina Machado, su figura, vamos a Andrés Caleca. La última pregunta, que será doble para terminar. ¿Qué tan dañada cree que fue María Corina Machado políticamente por el destrato de Trump? Y ahora parece decir Estados Unidos: señora Machado, déjenos, estamos trabajando. ¿Sigue siendo la gran figura aglutinante de la oposición? Y la segunda, usted mencionaba, la oposición ahora trata de, si no está en la mesa, por lo menos no estar en el menú. ¿Tiene contactos hoy la oposición, las figuras cercanas a usted con Estados Unidos? ¿Cuál es el trabajo político que hacen en este momento? Bueno, con respecto a María Corina, yo creo que la respuesta la puede dar con más precisión el propio Luis Vicente por la naturaleza de su trabajo y de su empresa. Pero sin ninguna duda, María Corina, independientemente de este tropiezo, digamos, que significó que los Estados Unidos en el desarrollo, de la ejecución de su estrategia, dijera en boca de Trump unas palabras muy duras, ¿no? Por ejemplo, que María Corina no tenía ni el respaldo ni el respeto interno en Venezuela. Independientemente de eso, no hay duda que María Corina sigue siendo la líder más popular de la oposición venezolana y del país, de la oposición venezolana y del país. ¿Cuánto ha mermado su liderazgo? Yo creo que lo puede contestar con más propiedad Luis Vicente, que no sé si puede revelar encuestas o si han hecho encuestas, etcétera, pero es un tema de percepción. En todo caso, sigue siendo, repito, la líder fundamental, más popular, de mayor, bueno, y el premio Nobel no es poca cosa, el premio Nobel de la Paz, su peso es simbólico, pero que es un peso que se transforma en un hecho real, sigue siendo un hecho importantísimo en Venezuela. Ahora, independientemente de eso, es verdad que la estrategia se está ejecutando básicamente entre dos, entre la administración norteamericana y la administración de Delcy Rodríguez. Nosotros estamos, bueno, ya lo dijimos, ¿no? La oposición venezolana en su conjunto, María Corina está en Madrid en este momento. Los que estamos en Venezuela no tenemos capacidad de negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez. Sí tenemos contacto, por lo menos, no, por lo menos yo y nuestro partido, el partido pequeño, el Movimiento por Venezuela, pero que forma parte de la oposición venezolana. Nosotros sí tenemos contacto, hemos tenido contacto con los amigos de los Estados Unidos, sin que hayan sido contactos formales, no ha habido reuniones formales, pero se mantienen contactos. No así, fíjate tú, con el gobierno de Delcy. Es imprescindible que esos contactos entre la oposición venezolana y el régimen de Delcy empiecen a funcionar por las razones que acaba de decir Luis Vicente. O sea, el pacto político para superar la situación y para caminar hacia la transición es un pacto entre venezolanos fundamentalmente. Y solo tenemos tiempo, Luis Vicente, para un numerito, si es que lo tiene, porque lo ha invitado Andrés Caleca, sobre la figura de María Corina Machado. ¿Cómo la ven los venezolanos hoy? No, obviamente que María Corina, como dices, sufrió algunos reveses. Primero, el más importante era que luego de los eventos electorales del año 2024 hubo una promesa de generar ese cambio político que llegó incluso hasta enero del año 2025, con una promesa de que se iba a hacer realidad ese resultado electoral. Al no ocurrir, ella tuvo sí un revés muy importante en términos de popularidad, una caída muy significativa desde lo que había en junio del año 2024, que era un liderazgo masivo, impresionante, y que se reduce de manera significativa en el año 2025. Sin embargo, como ya había adelantado Andrés, el Premio Nobel de la Paz, más los eventos que han ocurrido recientemente, las oportunidades o expectativas de cambio o de transición que están ahí, le han devuelto una parte importante de su oxigenación y, sin duda, como él mencionaba, desde el punto de vista numérico, María Corina Machado es el líder más popular no solo de la oposición, sino del país. Sin embargo, sí es importante también decir que en ese mismo trecho de estos últimos 3 meses, también la figura de Delcy Rodríguez aumenta
de manera importante los niveles de popularidad con respecto a lo que había en diciembre o noviembre del año pasado. Es decir, no al mismo nivel, María Corina Machado, por supuesto, arriba, pero sí ha habido un incremento, una oxigenación de ese liderazgo de Delcy Rodríguez, que ahora una parte, sobre todo de los no alineados políticamente, comiencen a sentir que, bueno, mira, mientras se esté resolviendo los temas económicos y el país está en paz, pues le empiezan a dar un beneficio de la duda, que es, por cierto, probablemente el riesgo más importante que corre María Corina y la oposición, que en la medida en que pase demasiado tiempo sin que se produzca una negociación, pacto y camino hacia una elección, la gente comienza a entrar a una zona de confort y empieza a sentir, bueno, si se producen algunos cambios, si esos cambios son positivos, si la economía se recupera y nos garantiza que no hay un regreso a la violencia, etcétera, a lo mejor vale la pena mantenerse por aquí y no entrar a algo desconocido. Esa será la gran ventaja que tratará de explotar el gobierno en el tiempo. La reconstrucción económica de Venezuela es un desafío fundamental, monumental para los venezolanos, pero la reconstrucción política, nos dicen nuestros expertos, es un desafío aún mayor. Fue un programa que fue un gusto hacer por la calidad de los invitados, a los que agradecemos, a Luis Vicente León, el economista, al que agradecemos además por sus textos, por ejemplo, en Pro Da Vinci, y Andrés Caleca, el economista, exdirector del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Este fue nuestro programa de hoy, de viernes, DW Actualidad en Análisis. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en X, en TikTok. Ahora también den me gusta, suscríbanse, no insulten. Pero si no nos quieren ver, nos pueden escuchar también como podcast. Soy Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima. Muchas gracias.